Se reglamentaron los cambios en ganancias que van a impactar directamente en los sueldos al partir del mes de junio. Ya estamos con Florencia Barragán, que nos anticipaba el tema. Así que, Flor, mucho para contar, ¿no? Sí, ¿desde cuándo entonces va a aplicar para el aguinaldo, Sí. que se cobra ahora en junio, y para los sueldos de junio, que se cobran en julio? Vemos una nota que hicimos con Mercedes Marcó del Ponte a propósito justamente de este tema y ya volvemos con todos los detalles. Es la implementación de una ley que genera un gran beneficio y quizás lo importante para transmitir en este momento es que ya empieza a ser operativa para los salarios del mes de junio, ¿sí? Porque había ciertas dudas de si los salarios de junio quedaban afuera. No, los salarios de junio y el aguinaldo ya empieza a estar beneficiado con los efectos de esta ley que nosotros hemos reglamentado en el día de hoy. Esto significa que si hasta ayer 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias, ahora lo que va a ocurrir es que solamente 1 de cada 10 trabajadores y trabajadoras va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Esto en números significa que aproximadamente poco más de 1.200.000 personas que ganan hasta 150.000 pesos no van a pagar más el impuesto a las ganancias y hay aproximadamente 200.000 personas que están entre 151.000 y 173.000 que van a ver reducida de manera sensible en algunos casos la retención que tienen que se les hace todos los meses en concepto del impuesto a las ganancias, ¿no? A ver, quienes están en casa dicen, a partir de junio, ¿qué quiere decir, Flor, que en el salario de julio, los primeros días de julio, va a estar reflejado en el sueldo? Así es, y si hablamos de quienes están en casa, son más de 1 millón de personas las que les impacta esta medida, así que realmente muy amplio el universo al que llega. Y tal como decía, si hablamos del sueldo de junio, los sueldos se cobran al siguiente mes, entonces lo vas a ver en tu bolsillo desde julio. Pero si te parece, tenemos la letra chica, sí, el vamos. detalle, porque ya venimos contando del proyecto de ley, de la ley, del tratamiento en el Congreso, pero ahora ya está, digamos, se reglamentó. Ya está reglamentado, listo. Y inclusive ahora, en junio, este mes, se cobra el aguinaldo y ahí tampoco va a regir el impuesto a las ganancias. Pero ¿en dónde? Aquí tenemos el detalle, entonces. Decíamos, más de 1 millón de trabajadores son los que dejan de pagar. Y el salario es importante. No va a ser para todos los trabajadores, sino para salarios de hasta 150.000 pesos. No es la mayoría quienes cobran obviamente más de esa cifra porque es una cifra realmente alta, pero se analiza la posibilidad de que en algún momento el salario deje justamente de pagar ganancias. Y en principio no. Es una alternativa complicada, ¿no? Porque claro. implica como ingresos. Sí, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se utiliza en todo el mundo. De hecho, tenés muchos economistas heterodoxos progresistas, inclusive, que te dicen tenés que ampliar ganancias, no tenés que reducirlo. Claro. Pero en este contexto lo que está buscando el Ministerio de Economía es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores después de muchos años de perder contra la inflación. Decíamos 150.000 pesos, que es hasta ese salario no se paga, pero es brutos. Así que ojo con eso, no es neto lo que te queda en el bolsillo, ¿no? Claro, es previo a todo lo que te queda en el bolsillo. Así Ahí es. va. Después, la devolución de lo retroactivo. Detengámonos en este punto muy importante. Sí. Muchos trabajadores fueron pagando ganancias desde enero hasta mayo. ¿Y qué pasa con eso que pagaron como ganancias? Es un impuesto anual. Se les va a devolver eso que pagaron, porque digo, ahora a partir de junio dejan de pagar, ¿no? Claro. Se les va a devolver lo que ya pagaron, pero no de un mes para otro, sino en 5 cuotas. Es decir, que ese monto total se va a dividir por 5. Así es, y todo lo de enero a mayo digamos, a partir de julio, entonces uno en julio cobra su sueldo, si está en el rango de los que paga ganancias. Por un lado deja de pagar y por el otro lado también le ingresa una parte de lo que ya pagó. Es decir, que eso va a estar impactado en el recibo de sueldos. Va a haber un ítem que va a decir, por ejemplo, devolución de ganancias. Sí, es interesante tu pregunta. Habría que ver después cómo se plasma en el recibo de sueldo, pero eso seguramente lo vayan resolviendo las empresas. Y después tenemos el impacto económico, que son 50.000 millones de pesos, que es lo que estiman que se va a volcar en todo el segundo semestre, digamos, de julio hasta fin de año,
con lo que te devuelven y con lo que te dejan de retener, esto se va a volcar a la economía. La gran duda es si va a ir al consumo interno y dinamizar el mercado interno que está muy caído, digamos, después de los últimos años por la pandemia, o si quien cobra estos salarios van a ir al ahorro, van a ir al pago de deudas. También mucha gente por ahí tiene deudas con la tarjeta. Bueno, la gran duda entonces es cuánto va a dinamizar la economía este monto. Y este es el impacto. Claro, 50.000 millones de pesos, sí, muy importante. Flor, muchísimas gracias. Más economía en un ratito nada más con Florencia Barragán y ahora seguimos con más información.